¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Le saluda Jaime Barrera y me da mucho gusto darle la bienvenida a una nueva emisión de Periodismo en Plural en este lunes 7 de julio de 2025. Tenemos tres temas que esperamos que sean de su interés. Vino la semana pasada el director nacional del Infonavit a echar a andar este programa con el que quieren recuperar vivienda que está abandonada del Infonavit y esta propuesta controvertida de que quienes invadieron una casa del Infonavit puedan tener la posibilidad de empezarla a pagar. Aquí un poco lo detalló, vamos a platicar lo que significa que haya venido a Tlajomulco, uno de los municipios sin duda con mayor vivienda abandonada en todo el país. Después vamos a entrar a analizar las repercusiones que tendrá este paquete de reformas aprobado sin mayor discusión, aprovechando la aplanadora morenista y de sus aliados, con los que prácticamente armaron un nuevo andamiaje que tiene que ver con la seguridad, con el tema de la libertad de expresión, la vigilancia de las personas y que justifican para tener mayores instrumentos el gobierno federal para poder hacer frente de mejor manera a esta crisis de violencia e inseguridad que se vive en todo el país. Y vamos a cerrar con pues reflexionando sobre qué ha pasado en el país, qué viene después de que se cumplieron y coincidieron con la aprobación de este paquete de reformas la semana pasada, el 25 aniversario de la primera alternancia política en el país, que se dio como un gran avance democrático que vivimos hace 25 años. ¿Qué ha pasado después de eso? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué significa este paquete de reformas? La reforma al Poder Judicial, en fin, serán los tres temas que vamos a analizar. Vania, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Muy Jaime. Buenas noches, qué gusto estar aquí con mis compañeros y también con las personas que nos acompañan. Augusto Chacón, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Vania, Gabriel, Iván, qué gusto estar con ustedes. Buenas noches a todas, a todos. Gabriel Torres. Buenas noches, Jaime, y buenas noches al auditorio. Iván Arrazola, muy buenas noches. Hola Jaime, buenas noches a todos. Si te parece, Vania, iniciamos con este tema de las viviendas, después de la visita que hizo Octavio Oropesa, se llama el director nacional del Infonavit, que vino aquí a Tlajomulco, donde ese ha sido un problema pues de años. De años, de la construcción que se hizo, las ubicaciones. Esto desde que se anunció en una rueda de prensa de las mañaneras ha venido generando discusión. Me parece que es importante que primero dejemos en claro que todavía no es oficial, porque todavía no se tienen las reglas de operación, no es algo que ya se haya publicado o que ya se tenga la certeza de cómo va a funcionar, para empezar. Segundo, hay algunos supuestos en los que se estaría entregando estas viviendas, porque lo que se dice es que se está beneficiando a los invasores, pero hay varios supuestos que me parece que es importante puntualizar. Uno, es que son viviendas en que los propietarios o las personas que solicitaron el crédito las dejaron de pagar. Son viviendas que están habitadas de manera irregular. Un supuesto es porque el propietario ya no pudo pagar o por alguna razón dejó de pagar pero sigue habitándola. Otras son viviendas que han sido vandalizadas o que están invadidas por otras personas. Eso para empezar. Entonces, en estos tres supuestos son cuáles de estas viviendas van a empezar ellos a volver a vender, ya sea o a vender o a rentar a otras personas que las están habitando. Me parece que es importante un señalamiento que hizo, o una aclaración, la secretaria de Gobernación, que si existe alguna denuncia por allanamiento, por despojo, estas viviendas no entrarían dentro de este paquete o dentro de esta propuesta. También es importante considerar que hay como un rezago en la cantidad de viviendas que se necesitan y las que se han estado construyendo en los últimos años, que no se alcanza a completar, pero también es importante, por ejemplo, en el caso de Tlajomulco, los servicios que se tienen, las distancias que se tienen que hacer para poder ir a los centros de trabajo, o también las viviendas, muchas de las que se están construyendo, son bastante onerosas y para un trabajador con 1 o 2 salarios mínimos jamás va a alcanzar a pagar una vivienda de esas. Entonces, creo que tiene sus ventajas al margen o todavía más bien teniendo en cuenta de que no se han puesto las reglas de cuáles son las reglas para poder entregarlos o cómo va a ser el sistema en que va a operar este nuevo programa. Pero daría oportunidad, ojo, a las personas que por algún motivo, me parece que es importante, se hayan visto impedidos a seguir pagando o financiando esta vivienda y que se quedan dentro de
la vivienda, pero que ya no la pudieron pagar. Creo que en ese supuesto va a ayudar a muchas personas. Conozco algunos casos que sacaron el crédito y después se volvió bastante oneroso o imposible de pagar, o infinitamente, que parecía que ya era interminable poder de pagar la casa y terminaron dejando sin pagarla. O de plano no tenían una escuela cerca, no tenían un parque, no tenían servicio, no tenían transporte, y a lo mejor sí la podían seguir pagando, Iván, pero pues vieron que no era posible vivir ahí. Me parece que hay un problema de comunicación, ¿no? Desde esta mañanera que bien comenta Vania, donde va el director, que la presidenta se encontraba de gira y da la explicación, deja muchas más dudas Octavio Romero acerca de cuál es la finalidad de este programa. Que algo que tiene interesante es que plantea que estas casas abandonadas al mismo tiempo también se pueda convertir en una especie de programa de prevención o regeneración de la comunidad, pues porque al final lugares donde hay casas abandonadas, pues estamos hablando de que hay inseguridad, de que hay robos, de que son lugares que poco se frecuentan. Fosas clandestinas. De todo, ¿no? De todo absolutamente. Y Tlajomulco, si, no sé, vemos una zona como Chulavista, por ejemplo, pues está llena de este tipo de lugares, ¿no? De casas abandonadas que bien se podrían rehabilitar. Ahora, lo polémico está precisamente en que un programa de estas características, lo que se dice es que fomenta la invasión de casas, ¿no? Estas casas, el Infonavit hace un censo y son 160,000 casas abandonadas, que bueno, hay que distinguir entre abandonadas y deshabitadas, y resulta que de esas casas abandonadas al menos 145,000 están invadidas, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esas características, lo que dice Octavio Romero es, estas personas que ya invadieron estas casas, pues ahora lo que les vamos a ofrecer es que la pueden comprar, la pueden rentar, pero de alguna forma tienen que regularizar su situación. También se toma en cuenta esto de que no se va a privilegiar el despojo, de que si esa casa está en litigio, pues no se puede llegar a algún tipo de acuerdo. Aquí la cuestión, me parece, está en ¿para quién podría ser realmente rentable un programa de estas características? O lo quiero poner de forma más concreta. Estas personas que invadieron una propiedad, que la vieron vacía y dijeron, me voy a meter, voy a vivir aquí, ¿estarán en condiciones de poder pagar una renta, de poder llegar a algún tipo de arreglo económico? Esto no va a fomentar más que se sigan invadiendo casas, que se vean desocupadas. Me parece que de entrada plantea varias interrogantes acerca de si se podría llegar a realmente resolver el problema de vivienda, y segundo, si este programa se puede mantener en el tiempo, ¿no? Y se da en el contexto, Augusto, de un país con una alta necesidad de vivienda, de muchas familias que no tienen cumplido ese derecho. En Jalisco, de entrada, el reto es colocar 40,000 casas que están en esa condición. Sí, como nos ha sucedido con este régimen, con el anterior, es difícil rebatir sus diagnósticos, al menos la parte gruesa de sus diagnósticos. Sí, hay una crisis de vivienda. El asunto es, definamos vivienda, porque Tlajomulco es el mejor ejemplo de lo que no es una vivienda. Si muchas de esas se abandonaron, y quizá la gente que no tiene ahorita vivienda abandonó una que ya tenía, es por lo que ya se decía, porque no hay servicios públicos, porque no hay espacios públicos y lo más importante, no hay transporte. Entonces, cambiar a unos que se fueron por esas razones, por otros que eventualmente lo van a hacer, porque no estamos proveyendo lo demás, no es lo mejor. Pero por otro lado está con con los tres escenarios que nos pintó Vania, que pueden darse en este caso, está un tema de principios. Tú tomas un bien que no es tuyo, abandonado o no, no es tuyo, ese es el primer criterio. Claro. Si no es mío, es de alguien más. Esa tendría que ser la regla. Y lo vas a regularizar. El diagnóstico que nos dice Iván, el número de viviendas que el Infonavit tiene detectadas como ocupadas, son solo las del Infonavit. ¿Y qué pasaría con otros que nunca faltan vividores que digan, bueno, pues esta también está vacía, está sola, ¿no? Esa yo voy, porque habría que respetar el principio. Creo que sería muy costoso ir a ver casa por casa las condiciones
de ese tomar la vivienda. Las que están abandonadas además requieren una inversión muy grande, porque no tienen baños, es lo primero que se roban, no tienen puertas, no tienen lavamanos, no tienen fregadero, es decir, son unos cascarones vacíos que ya fueron no solo pintarrajeados, justo vendieron absolutamente todo lo que era vendible, incluida la tubería. Así que de veras estas son instalaciones casas, eléctricas. todo se lo roban. Creo que el diagnóstico fino es el que nos está haciendo falta y no perder de vista al principio, mientras en el país siga rifando la propiedad privada, pues tendría que primero dirimirse de quién es el legítimo propietario de eso, haya puesto o no una denuncia y después empezar a otorgarle esas viviendas a las personas. Claro, Tlajomulco es un gran ejemplo, por supuesto, porque hubo un abuso en la construcción de esas viviendas. Décadas de crecimiento desordenado. De permisos, de construcciones mal hechas, de comunidades rotas. No es solo, insisto, las 4 paredes que estén ahí, y asusta un poco lo que anunció él. De hecho, se generó un susto nacional porque estaba esto, ¿cuáles? O sea que si yo me voy de fin de semana y de repente está alguien que se metió a mi casa y va a reclamar que es de él, porque además no es un caso extraño. Ahorita es menor, pero sucede esta ocupación de casas, porque en México el tener ocupado el bien es la máxima garantía de poderlo poseer. Creo que se equivocó el director, como se equivocó cuando fue director de Pemex en tantas cosas. Se equivocó al comunicarlo, pero también nos tuvo que hablar de ciertos principios que están en la base de eso, que parece una política pública, parece, porque no es completamente una política pública, y sí, es parte de ese populismo de ahora no solo les vamos a dar dinero, les vamos a dar casas. Una casa. Y búsquenla y métanse. Ese es el mensaje que quedó en el país. Sí, el Infonavit necesita reparar muchas cosas, y una de esas es tener un diagnóstico correcto de las viviendas que le pertenecen, o al menos que tienen créditos supeditados a él. ¿Qué se puede hacer con ellas? Así es. Gabriel, de hecho, reconocieron que apenas estaban iniciando el censo en Jalisco, que llevaban 5,000 casas visitadas, haciendo el diagnóstico, cuál era la condición, de un universo mínimo de 40,000 que hay en Jalisco. Abandonadas. Bueno, a ver, es que retomando este análisis que hacía Augusto, en el que suscribo una primera parte, pero creo que le hace falta una segunda parte, decía el problema de la vivienda que nos dejaron. Bueno, es que antes de que llegara el gobierno al que se le tilda de populista, ya había en Tlajomulco 77,000 viviendas sin habitar. No precisamente abandonadas, sin habitar. Y eso no lo hizo el populismo, ¿eh? Sí, lo hizo un sistema anterior que hacía la corrupción en la cima, no en la base. Y que entonces construía de manera fraudulenta, con dinero público a través, una parte del Infonavit y otra vez de crédito, viviendas que sabían de forma premeditada que no se podían ocupar porque no había servicios, porque no había drenaje. Pero esos señores se hincharon de dinero. Constructores en colusión. Y entonces cuando decimos el tema de los principios, yo creo que también aplica ahí. Porque tampoco yo le veo mucha ética a esos señores arriesgados, desarrolladores, que se metieron miles de millones de pesos a la bolsa y generaron un gran fraude, el Chernobyl, que se le ha llamado el Chernobyl de Jalisco, donde tenemos al municipio en Tlajomulco con 77,000 viviendas deshabitadas. Decía aquí muy bien Arrazola que el problema nacional se ubica en 150,000 viviendas. Bueno, hay solo 77,000 aquí en Tlajomulco, en un solo municipio, que fue el boom del desarrollo habitacional o de la vivienda, que es inhabitable. Y llegamos a un momento en donde la paradoja en el estado de Jalisco, tal vez en México... Que habrá iniciado por allá en la alternancia, en el 2000, que vamos a empezar a hablar de eso. Mucho antes del populismo, ¿eh? Precisamente ahí, fue en la época de las instituciones. Creo que Vicente Fox, que en su afán de crecer la estadística de la vivienda... Y Jaime, llegamos a la paradoja de que tenemos gente sin casa y casas sin gente. O sea, gente que necesita una vivienda y viviendas que no se pueden habitar porque fueran creadas en la mayoría de los casos con créditos fraudulentos, con dinero público a través del Infonavit y los programas de vivienda a nivel estatal, como el Instituto para la Vivienda del Estado de Jalisco, y que hoy
significan un enorme quebranto al erario, ahora que volvemos con el tema de los principios. ¿Y quién responde por eso? Ahora, eso no justifica de ninguna manera, y ni estoy yo de acuerdo, en una idea de que el que invada una vivienda puede hacerse de ella, del derecho a tenerla. No, lo que sí creo es que frente al fraude ocasionado al Estado mexicano, porque la mayoría de esto es dinero público, yo creo que los gobiernos, el federal, el estatal y los municipales, tienen que hacer algo con esto que sea medianamente sustentable. Primero, si quieren que esa vivienda se ocupe, pues tienen que generar los servicios para que la gente se pueda ir a vivir ahí, porque si faltan casas y la gente no quiere irse a vivir ahí, es porque a lo mejor no se puede vivir ahí. Ni agua tienen. Y la pregunta sería, Jaime, ¿y los que construyeron y los que dieron los permisos de construcción para que esto ocurriera, dónde está el nivel de responsabilidad? O sea, así como cuestionamos a la gente que se quiere ir a meter a un lugar que no es suyo, yo creo que también habría que cuestionar a los que han deliberadamente fraudeado al gobierno y al Estado en suma, generando en un solo municipio 77,000 viviendas que no pueden ser habitadas porque quienes lo hicieron sabían que ahí no se podía habitar, no se podía generar una vida en familia, porque no había transporte, porque no había agua, porque las condiciones en que estaban ahí no eran óptimas, porque fueron lugares que se inundan o que se dedicaban antes a la parcela agrícola, que de la noche a la mañana lo volvieron vivienda de alta densidad del terreno, pero para eso, todo eso, Jaime, tuvieron que intervenir ayuntamientos que dieron cambios de uso de suelo, permisos de construcción, gobiernos estatales y federales que destinaron recursos públicos a las grandes constructoras para construir una vivienda que sabían que no era habitable y que hoy está ahí como un monumento y una prueba fehaciente de la enorme corrupción que ha alentado el desarrollo de la vivienda en México, incluso antes de que llegara el régimen al que hoy se le llama de populista. Ciertamente quedó en la impunidad de todo ese tráfico de viviendas, ¿no? Pues lo estamos viendo reflejado. Hay algunos casos que, por ejemplo, había personas en estas viviendas que dice Gabriel que estén hasta 2 horas o tenían que salir de su casa a las 5 de la mañana porque salir a las 6 ya implicaba que no te había transporte público o que ibas a llegar 2 horas tardes a tu trabajo. Y en cuanto al programa, ahorita lo que mencionaba también Gabriel, creo que hay otros escenarios con las personas que llegan y que invaden y que había mucha confusión, como también decía ahorita Iván y como también decía Augusto, es únicamente las casas que están recuperadas por el Infonavit. O sea, no es que en alguna casa que es alguien de su propiedad privada, en el mismo supuesto, pero se está hablando de las casas que el Infonavit ya recuperó y que está dentro de su cartera, que ellos tienen como invadidas, que son 145,000 habitadas, en algunos casos por personas que sacaron su crédito y ya no pudieron pagar, o por otras personas que a lo mejor llegaron y las invadieron. Ojo, son únicamente viviendas del Infonavit, que creo que esto tiene mucho que ver con el tema de cómo lo comunicó y cómo se planteó, claro, sin especificar qué tipo de casas eran. Y el otro escenario, recordemos, ya hubo y ya hay varios casos con el tema de los paracaidistas. Ya vimos lo de la señora Carlota en la Ciudad de México, que llegó porque había unas personas en su vivienda y no podía sacarlas y llegó y les disparó. Entonces, creo que desde un inicio... Esas no eran del Infonavit. Que no eran a lo mejor del Infonavit, no sabemos. Lo que decías. Sí, bueno, hubo 2 grandes constructoras de viviendas que acabaron en la cárcel, ¿no? Omex y no sé cuál más de esas. Sí, a escala municipal, a quienes dieron los permisos y demás, no ha sucedido nada, pero las empresas quebraron y están pagando algunas. Y a nivel estatal con el Instituto Jalisciense de la Vivienda. Sí, pero... que esas incluso terminaron haciendo las villas panamericanas, ¿no? Pues es que es un tema de planeación estratégica de dónde las van a construir. Sí. Bueno, tema complejo, se nos ha terminado el tiempo de este primer bloque, desde luego vamos a retomar el tema, siguiendo la pista de lo que se está haciendo y las decisiones que se vayan tomando por parte del Infonavit en coordinación con las autoridades municipales, como es el caso de aquí de Tlajomulco, que lo tenemos cerquita, entonces eso nos va a permitir estar muy atentos al rumbo que vaya tomando esta propuesta del director nacional del Infonavit. Vamos a hacer una pausa, es breve, quédese con nosotros, regresamos.
Gracias por continuar con nosotros aquí en Periodismo en Plural. La semana pasada, en el Congreso de la Unión, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, terminó un periodo extraordinario que fue frenético. Se aprobaron más de 20 reformas que le cambiaron el rostro al tema de la seguridad y pues la justicia en México. Primero, con el paso finalmente de la Guardia Nacional a depender totalmente de la Secretaría de la Defensa Nacional, algo que quiso hacer Andrés Manuel López Obrador en 2 ocasiones, no lo pudo hacer, no tenía la mayoría, intentó hacerlo por una ley que le tumbó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la incluyó en el paquete de reformas que presentó en febrero del 2024, sí, del año pasado, y bueno, pues finalmente pasó ahora con la mayoría calificada que tiene Morena y aliados. Se le dieron muchas atribuciones a esta agencia de transformación digital que han causado pues preocupación por el tema de la privacidad de los datos de las y los mexicanos, y ante ello también de amenazas a la libertad de expresión, y ante ello desde la presidenta hasta el responsable de esta agencia, José Merino, pues negando y diciendo que todo es para tener mayores instrumentos y responder al desafío de la inseguridad y de la violencia en el país. ¿Tú cómo la viste, Gabriel? A ver, yo creo que cualquier Estado moderno en plena era digital, es decir, un Estado que le pida resultados en materia de seguridad y que no pueda hacer investigación o dar seguimiento a un asunto que tiene orden judicial, a través del acceso a los datos biométricos de la población, pues le quitas el principal instrumento de investigación que uno tiene. Incluso, Jaime, tú lo sabes porque en Televisa se ha dado cuenta muchas veces de eso, en N+ ahora, a la gente que han secuestrado y que han recuperado generalmente la localiza la fiscalía a través del celular de la persona o de su captor, y ubican más o menos el área donde se puede mover, y es la forma, digamos, en la era digital de cómo hoy las policías investigan y eventualmente resuelven. Entonces yo creo que a mí me preocuparía... Muy poco. Bueno, pero los poquitos que resuelven así lo resuelven, ¿no? Resuelven muy poquito. Ahora bien, Jaime, yo creo que tengamos una CURP con datos biométricos, ya vamos atrás de muchísimos países. Yo estoy absolutamente de acuerdo en que eso debe de ser. La pregunta es cómo se resguardan los datos biométricos y quién se hace responsable del uso de esa información que tiene información privada. Ahora, no sería la primera vez que en México están en riesgo los datos personales. Tú recordarás que hace no muchos años un partido político que hoy gobierna en Jalisco fue el responsable de la filtración del padrón electoral con todos nuestros datos, completito. Sí. Que, por cierto, también quedó impune porque nunca se le puso un castigo por ese asunto. Y no era la primera vez que el padrón electoral, en manos de un órgano constitucionalmente autónomo, a través de estas agencias que les manejaban la comunicación, tenía fugas de datos personales y que terminaron en el baratillo, ¿no? Los datos personales ahí. Ahora, yo creo que aquí el tema es no si el Estado debe o no tener acceso a los datos personales a través de una CURP biométrica, que debe ser un instrumento de identificación moderno. Es decir, en todos los países el ID es parte natural del proceso de identificación de un ciudadano. Yo creo que México lo debe tener. La clave está en quién puede tener acceso a esos datos y por qué razón. Y ahí es donde yo creo que el debate no lo han terminado de dar completamente bien las autoridades federales y concretamente el señor José Merino, porque lo que las críticas más fundadas hacen frente a esto que acaba de ocurrir es si además de la orden judicial en la que todos podemos estar de acuerdo, si un juez ordena que se debe de dar tus datos para localizar a alguien que está cometiendo un delito, pues yo creo que en eso no hay mayor debate. No, es que hay una pegada la preocupación de la independencia, no, del nuevo Poder Judicial. Pero de quien va a dar esa orden. El Poder Judicial nunca ha sido independiente, ni el que se va ni el que llega. Pero en este asunto, a ver, por orden judicial yo creo que es el procedimiento legal que en cualquier democracia ocurre para poder tener acceso a un dato personal. No, el problema está en si hoy la legislación aprobada, y la respuesta es sí, está dejando excepciones a la regla del mandato judicial para poder
tener acceso a datos biométricos o a la geolocalización o a un montón de formas que permitirían hacer espionaje. Y estamos pensando, incluso se le llamó, que esto le llamaron algunos la ley espía, como si el espionaje en México acabara de nacer o pudiera estar naciendo con esta reforma y no hubiéramos tenido desde siempre un CISEN, un Pegasus, o no hubiéramos visto en los gobiernos más declarados autodemocráticos haciendo espionaje a los periodistas, clonándoles su celular. Digo, nomás hay que darle poquito a Google para ver que esto ha sido una práctica común. Lo que no tenemos es que normalizarla, Jaime. Y yo creo que por eso es muy importante ver las letras pequeñas que devienen de la reforma aprobada, para ver cuáles son los procesos y procedimientos que se van a utilizar para que el Estado y en qué momentos el Estado puede acceder a localizar a un ciudadano o a revisar las actividades de un ciudadano. Es decir, si está en la presunción de la comisión de un delito, me parece que un juez lo puede ordenar y eso es absolutamente legal y forma parte del andamiaje de seguridad de todos los países democráticos. El problema es cuando eso no está bien claro y entonces en la legislación quedan, digamos, resquicios para el uso discrecional de los datos personales y del acceso a los datos personales. Y finalmente, Jaime, no hay que perder de vista que ahora en la era digital, para bien o para mal, pensaría que más lo segundo que lo primero, los ciudadanos estamos dejando datos biométricos cuando nos suscribimos a una plataforma OTT, estamos dejando datos biométricos en el banco, estamos dejando datos biométricos en el Uber, estamos dejando datos en un montón de empresas digitales, y además lo consentimos directamente. Y esas empresas tampoco tienen un control en este momento, no tienen tampoco un control de cómo manejan nuestros datos personales. Yo les pregunto a los que nos están viendo en sus casas, ¿no les llegan muchas llamadas de gente a las que ustedes no les han dado jamás un número celular? Y te llaman de un montón de empresas para ofrecerte grúas, seguros, planes de crédito y un montón de cosas. Claro, ¿Y cómo te llaman a tu dato personal? ¿De dónde? ¿Quién los está filtrando? Entonces todo eso ya está ocurriendo. No digo que hay que normalizarlo, lo que le digo es que es muy importante que el Estado sí pueda tener acceso a los datos biométricos cuando se trata de garantizar la seguridad pública. Muy bien. Augusto, José Merino decía, a ver, que no se malinterprete, las empresas de telefonía, porque ahora ya no va a haber teléfonos celulares que no tengan un nombre relacionado, y eso me parece muy bien, porque a través de los teléfonos que no tienen un usuario identificado es de donde llegan todas las extorsiones, que por cierto presentaron también ayer un plan contra las extorsiones. Pero justamente estaba lo que plantea Gabriel, de que ni esas empresas garantizan la privacidad de sus datos personales. Sí, tienen razón. Damos los datos personales en todas partes. Si pon la huella digital, en algunos fraccionamientos llegan a esos extremos y ahí están y no hay la declaración de privacidad. En fin, sí estamos dejando nuestros datos personales. Yo estoy de acuerdo en que el Estado necesita tener herramientas para combatir. Yo no creo que la gran impunidad que padecemos se deba a que no tienen esos datos. Pero bueno, vamos a concederlo que va por ahí. Pero no podemos desligar las 20 y tantas reformas, 27 creo que acaban de aprobar, una de la otra. Esto de la CURP, como lo plantea Gabriel, luce bien. Pero al mismo tiempo le estamos dejando la seguridad pública a los militares. Eso unido a la base de datos, y al mismo tiempo hay un poder judicial que, si bien siempre fue sumiso, servía de contrapeso. Yo, a partir de los temas que nos propusiste, Jaime, dije, voy a buscar en el Diario Oficial de la Federación cuál de estas leyes ya se publicó, es decir, ya se convirtió en decreto. Todavía el Poder Ejecutivo no ha dicho ninguna. Y queremos ver los detalles porque, como dice Gabriel, es en los detalles donde está el problema. Los artículos que se filtraron mientras estaban los debates decía que bastará la petición de una autoridad para que la empresa telefónica esté obligada a darle tus datos, tu ubicación, tus movimientos. No es lo mismo decir se necesita una orden judicial, que es un gesto, sí, porque no hemos tenido un poder judicial independiente, absolutamente independientemente, no. Pero ahora basta que cualquier autoridad lo pida. Y mencionaste tú libertad de expresión. Las mismas concesiones que da el Estado para los medios de comunicación le ponen a los medios electrónicos particularmente, una espada en el cuello diciendo, si te equivocas o dices algo
que no me gusta, y ese no me gusta es etéreo. Puede ser la presidenta de la República, o puede ser un secretario, o puede ser... Pero pone la figura del defensor de las audiencias, ¿no? A través del llamado defensor de las audiencias. Que ¿Pero quién lo pone? Pero exactamente. No todos tienen, ¿eh? No todos tienen. Y además tendría que jugar otro rol. Una cosa es defender a un consumidor, y perdón por usar la palabra consumidor para estos menesteres, y otra cosa es de defender a alguien que se sintió agredido. Ya tenemos casos de ciudadanos teniendo que pedir perdón por una expresión. Sí, hay un riesgo O en Sonora, evidente. o en Puebla, o en la misma Ciudad de México, en el Senado de la República. Creo que no podemos desligar lo de los datos biométricos, que puede ser un muy buen instrumento. No lo pongo en duda. Pongo en duda quién va a detentar la potestad sobre eso y para qué. Porque también estamos en regímenes donde las venganzas están a la orden del día. El mismo fiscal general de la República usó el poder del Estado para molestar a sus familiares y usó todo lo que estaba a su alcance. No hay que irnos muy lejos. Su cuñada estuvo en la cárcel absolutamente sin ninguna prueba y al contrario, fabricando cosas. Ese es el susto aunado a que no hay... y así es. Secretario de Seguridad. A que no hay Todo el aparato contrapesos. de seguridad del Estado para ayudarles a los narcos, y por eso están en Estados Unidos. Insisto, hay que ver los detalles de lo que efectivamente se publique. Porque desde el lado del Poder Ejecutivo nos dicen, no se preocupen, son sus nervios, todo está bien. Pero del lado de los estudiosos dicen, cuidado. Porque hay esta posibilidad, y yo lo uno a eso, a la militarización de la seguridad pública, a que ahora si un gobernador necesita el apoyo del Ejército, de la Guardia Nacional, tiene que firmar un convenio con la Sedena. Eso se filtró. ¿Qué va a decir ese convenio? Y si ellos que hay que juzgan, entregar a cambio. Y también algo también que pues preocupa por lo discrecional que puede ser, de que van a juzgar si un gobierno estatal está haciendo bien o no el trabajo. Así y si es. no lo desplazan. Eso es peligrosísimo. ¿Cómo se va a operativizar? Y en Pero cuanto, eso ya ocurre. En cuanto a la extorsión, no les avisan. no estaba en las leyes. No, por eso, pero no les estaba avisan, en las leyes. Y no les avisan porque luego les Y la les- extorsión les dan que pitazo. tú contabas, lo que se anunció ayer, siempre supimos que era desde las prisiones y nunca se hizo nada. Sí. Nada tan fácil como inhibir la señal de celular en las zonas que tú quieras. Bueno, aquí hay Y historias nunca que se el hizo. jefe de la seguridad del Estado iba al penal, bajaba el switch y no terminaba de salir de la carreterita del penal cuando ya lo habían subido otra vez. Claro. De ese tamaño era el control del autogobierno en la cárcel. Pero, Iván, hay un nuevo andamiaje institucional desde la militarización de la Guardia Nacional, la Agencia de Transformación Digital, un andamiaje que siempre quiso el gobierno de la Cuarta Transformación y que hoy ya no tendrá el pretexto de no tenerlo para dar resultados, ¿no? Me parece que con todas estas reformas, Jaime, se plantea un dilema entre qué es lo que quiere la población. ¿Quiere seguridad o quiere derechos? ¿No? Y es un debate que al final de cuentas, todo esto que estamos viendo es, podemos decirlo así, tenemos un problema con la desaparición de personas y probablemente esta curva biométrica nos podría ayudar en parte a solucionar ese problema. Necesitamos geolocalizar a ciertas personas, a ciertos individuos que pertenecen a grupos del crimen organizado y se tiene que poder hacer de manera mucho más eficiente ese trabajo. Necesitamos una Guardia Nacional que sea mucho más efectiva en la investigación. Sí, aquí la cuestión o lo que tenemos que tomar en cuenta es hasta dónde realmente le podemos permitir al gobierno que llegue, que ejecute todas estas acciones y no viole los derechos humanos de las personas. Es decir, ¿quién va a defender al ciudadano, a la ciudadanía en caso de que el gobierno quiera pasar ese límite, quiera pasar esa raya? ¿A quién podremos acudir? Se pone sobre la mesa el tema del Poder Judicial. Me parece que ya estamos entrando en una etapa distinta con este Poder Judicial. El tema de, ¿le podemos pedir una orden a un juez? Sí. ¿Qué pasa si la niega? Pues seguramente habrá un tribunal de disciplina que le va a decir, juez, no estás contribuyendo, no estás haciendo parte del trabajo. Entonces,
estás fuera. Entonces me parece que estamos ya en una nueva etapa, una nueva realidad, pero aquí me parece que lo más peligroso de todo esto es, y a pesar de todas estas reformas, no se dan estos cambios que queremos ver en materia de seguridad, en disminución de la impunidad. ¿Qué pasa si al final de cuentas esto no cambia esta realidad y continuamos con los mismos problemas? Me parece que pues eso sí nos pone en una posición mucho más desventajosa. Tenemos un ejemplo a la mano, Jaime. 10,000 soldados han estado en Sinaloa, y no ha cambiado la violencia no manera. para. Y a eso iba, Vania, a decirte, el hecho de que la Guardia Nacional pase a la Sedena, pues no garantiza que empiece a funcionar por decreto. Me parece que hay algo en todos los comentarios que se han planteado, hay desconfianza del uso que se le vaya a dar. O sea, estamos partiendo de la base de que hay una total desconfianza de qué uso se le va a dar a la información. Se ha hablado también de las madres buscadoras. Ellas mismas han dicho que, aunque se ha utilizado el tema para poder ayudar, también como decía Gabriel, también existe cierta desconfianza de que no se vaya a tratar de una invasión también a la privacidad de las personas, que se tenga la garantía del derecho a la privacidad. Y sobre todo, de qué manera se va a regular también esto, que no vaya a quedar de manera discrecional y que no se vaya a prestar para que vaya a lo mejor a estar siguiendo a personas, o como se ha utilizado otras veces, como decía Gabriel también hace un momento, el espionaje, de alguna otra manera, nada más poder garantizar que sí se esté respetando el derecho a la privacidad de las personas y el uso que se le vaya a dar a la información, porque ya hemos visto que a veces no se tiene ni siquiera control de eso. Y también sí creo que muchas veces sobredimensionamos algunas cosas y que no nos damos cuenta a qué estamos autorizando. A veces sin querer o sin leer más bien, le damos a aceptar y ya tienen toda nuestra vida a un clic. ¿A qué le damos me gusta? ¿Cuál es nuestra edad? ¿En dónde vivimos? ¿Qué fotografías subimos o en dónde estuvimos? ¿Con quiénes hablamos? Y tienen acceso incluso a los contactos de nuestro teléfono para poder tener ellos a la mano, porque no leemos las aplicaciones que estamos bajando. O sea, ya hemos compartido nuestra vida a empresas privadas. Y ahora lo que se está haciendo es que vamos a compartir todos estos datos al gobierno, y es la desconfianza de qué va a pasar con esos datos y qué uso se le va a dar y si realmente va a ser un uso en beneficio de los propios ciudadanos. Ahora, yo sé que los debates en el Congreso de la Unión no son lo más ejemplificante ni nos sirven para normar criterios, pero mientras unos decían ley espía, en el reciente periodo extraordinario, otros defendían, y un diputado del régimen dijo: ¿a qué le tienen miedo? A que sepan dónde están, que sus esposas se enteren dónde están. Qué tontería. Esa era la mejor manera de defender esta reforma legal. Lo único que sucede es que sospechas, dice, sí, para eso lo quieren. Se queda en la frivolidad. El que nada debe, nada teme. Oye, a ver, estamos hablando de otra cosa, no es de deber o de temer. Y el diputado de Guerrero, senador Félix Salgado Macedonio. Bueno, ¿qué se podía esperar? Yo sé que no es el mejor ejemplo. Ya estamos acostumbrados, ¿no? Pero si algo ya sabemos es que hay que plantearnos el peor escenario, y es el que termina sucediendo. Claro. Fundamental será ver justamente cuando se publiquen estas nuevas leyes que, pues, la de la Guardia Nacional, creo que 500 hojas llegaron 4 horas antes a la Cámara de Diputados, pues nadie las pudo leer, evidentemente. Habrá que ver en qué términos pasa, revisar y cómo se empiezan a articular todas estas reformas en el ejercicio cotidiano de las decisiones de las autoridades. Tenemos que hacer una pausa, es breve, quédese con nosotros, regresamos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Periodismo en Plural. Entramos a nuestro bloque de cierre. Se cumplió la semana pasada los 25 años de aquel 2 de julio que se dio la primera alternancia política en México. Vicente Fox le ganaba por primera vez a un candidato del PRI que había ganado los últimos 70 años en México. No se había experimentado el respeto al voto, y eso, Iván, pues a los que estábamos en edad de votar nos causó una emoción social que no habíamos vivido. Se abría una gran expectativa de lo que podía venir en el país, y estamos en un momento donde todo el mundo dice qué nos pasó,
todo lo que se logró de esa fecha para acá, que tenía que ver con contrapesos del poder, se están cerrando, se están pues quitando por decreto, ¿no? Los organismos constitucionales autónomos, en fin, otros que se habían logrado y que tenían que ver con el respeto a los derechos humanos, a la ampliación de libertades. Así es, recordando este episodio, por ejemplo, de la victoria de Vicente Fox, precisamente en el año 2000, pues era un evento que no se podía creer, ¿no? Que mucho se especulaba, mucho se hablaba y ver por primera vez perder una elección presidencial al PRI, pues sin duda era un evento que generó un parteaguas, ¿no? Acerca de lo que podía pasar con México ya en un periodo democrático, ya insertados en pleno proceso de globalización. Había altas expectativas. El problema con esta alternancia que mucho se ha estudiado, con esta transición a la democracia, es que mucho se centró en materia electoral acerca de cómo podíamos mejorar las condiciones de la competencia, el tema del financiamiento de los partidos políticos, pero poco se trabajó en este andamiaje institucional acerca de cómo combatir la corrupción, cómo detener los excesos. Ya hablábamos hace un instante, bueno, Gabriel lo tocaba, este tema de las construcciones, de lo que vimos, por ejemplo, en Tlajomulco, ¿no? De miles de casas que se construyeron sin ningún orden, que pues al final fue un negocio de unos cuantos que seguramente ganaron mucho, pero que realmente el costo para la sociedad fue muy amplio. Pero el hecho de no poder tener esos controles, pues fue lo que fue deteriorando poco a poco pues el ejercicio del poder público, ¿no? O sea, recuerdo excesos como, por ejemplo, presidentes municipales que ganaban 400 o 500 mil pesos y que nadie los podía frenar, los propios excesos del poder, viajes a diferentes lugares del mundo a cargo del erario público, muchas situaciones que evidentemente fueron desgastando, ¿no? Y que fueron llevando a un resultado, pero que me parece que al final es como si la película volviera al inicio, porque estamos entrando en una etapa en la que nuevamente el poder político parece que se está concentrando. Tanto los tres poderes, pero la misma arquitectura que vemos a nivel municipal y a nivel estatal, pues nos está llevando nuevamente a una concentración de poder. Ahora aquí la cuestión es, ¿se podrá manejar de forma eficiente todos los problemas que tiene el país a partir de esta concentración de poder? Eso es lo que tendríamos que analizar. Las voces de la 4T dicen, aquel momento se dio la democracia de las élites, hoy estamos en la democracia del pueblo, la democracia popular. Me parece que en el 2000... Tú eras muy joven en el 2000, pero cuéntanos, Vanessa. Sí me acuerdo, ya votaba. A partir del 2000 hubo un parteaguas. Se empezaron a reforzar y transformar también muchas instituciones democráticas, el IFE o el INE, que también se transformó, lo que tenía que ver con transparencia. Hubo varias reformas en procesos electorales, en partidos de políticos, que tenía que ver con las cuotas de género, en un periodo. Después llega la 4T y no me parece que haya retrocesos, o no creo que son ideas distintas o manejos distintos. Hace un tema o hace una reivindicación social en temas sociales que en otro periodo se tenía sobre la mesa, pero era alguna élite, como bien dices. Había en ese periodo, para poder tener acceso al poder, era 100% de un grupo de élites, que para poder llegar ahí, bueno, podemos ver fácilmente cuando salió Peña Nieto la fotografía emblemática de cuántos de esos gobernadores con los que se tomó él una fotografía, cuántos de esos terminaron en la cárcel, porque había ciertas cuotas también de poder en ese periodo. No quiere decir que lo que vino después con la 4T ya sea perfecto. Hubo ya un tema de reivindicación social, sí, pero con un discurso de odio de las élites contra los fifís, de las personas que son millonarias, y de los temas se ponían como a polarizar, que fue lo que trascendió muchísimo más. Y me parece que hay dos
actores o hay dos temas que durante estos periodos permanecen todavía y que no se ha librado ningún gobierno, tiene que ver con el crimen organizado y con la relación de Estados Unidos. Y sí se está regresando otra vez porque no hay contrapesos, estamos viendo una construcción nuevamente donde todo el poder se está reuniendo, no hay un contrapeso por el Poder Judicial, no hay alguien que pueda contradecir a la presidenta en este momento, lo que ella diga se va a hacer porque estamos viendo un poder legislativo en las cámaras, que lo que ella envíe se va a hacer, el Poder Judicial ya lo vimos que también está igual, parecería que también estamos haciendo un retroceso. La democracia no resolvió, por ejemplo, el tema de la inseguridad pública, de la pobreza, Augusto, sí. Y yo creo que eso contribuyó a estas alternancias en las que finalmente llega alguien que quiere quitar las reglas que lo hicieron llegar ahí, ¿no? Quiere poner otras reglas. A ver, en el año 2000 el objetivo era sacar al PRI de los pinos. Fue el gran eslogan, lo que llevó a Vicente Fox a la presidencia, se volvió una causa social. Como un objetivo generacional, ¿no? Cuando aquí él en Guadalajara patea una metafórica, un metafórico ataúd. Un ataúd, recuerdo bien. Y ahí está la fotografía. Sí. Eso es histórico. Y ese júbilo popular. En un evento en La Paz, aquí muy cerca. En La Paz, sí, aquí muy cerquita. La Paz, 16 de septiembre. Ese júbilo que tú dices tiene que ver con eso. Sin embargo, nos quedamos en lo electoral, en el gesto de que no esté el PRI, pero no desmantelamos la manera de ejercer. ¿Coincides que fue una alternancia frustrada? Como estamos ahora, sí, fue una alternancia frustrada porque no solo fue Vicente Fox y ese gesto. En realidad lo que vimos en el 2000 fue la conclusión de un proceso largo. En los 50 los ferrocarrileros, en los 60 enfermeras y médicos, estudiantes y obreros, en los 70 la reforma de Reyes Heroles para empezarle a dar juego a las minorías, en el 85 el temblor en la Ciudad de México, que emerge una sociedad civil que no se veía tanto, 88 el fraude electoral, en Guadalajara la explosión del sector reforma que también empuja a una sociedad civil. Y que adelanta la alternancia en Jalisco, antes que la nacional. Por supuesto, eso tuvo todo que ver. Entonces es un proceso muy largo, la creación de los organismos autónomos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el tránsito que llevó al primer IFE, todo eso concluye en ese gesto de sacar al PRI de los pinos, pero hasta ahí nos quedamos. Porque alguien que en teoría no tenía compromisos como Vicente Fox debió haber vuelto al origen de la República, 3 poderes soberanos, independientes, y no sucedió. La manera de ejercer el poder se quedó exactamente igual. Las élites siguieron mandando como están mandando hoy. La semana pasada la presidenta se tomó la foto con los empresarios y son más o menos los mismos. No ha habido un cambio ni siquiera en eso. Nos quedamos solo en el gesto de sacar al PRI de los pinos. Lo fundamental no los cambiamos, con una deuda grandísima con los pobres. Recordemos un presidente que lloró pidiéndole perdón a los pobres, José López Portillo, porque les había fallado en uno de los sexenios más corruptos, y la corrupción sigue intocada. Bueno, ese presidente construyó la alternancia. Por todo el repudio que se colaboró, ganó. Y Luis Echeverría y Díaz Ordaz, todos colaboraron, pero a final de cuentas nos quedamos en la mera transición, con un acento, como decía Iván, en lo electoral, y toda la otra democracia, la sindical se tardó años, siguió siendo corporativa la relación de los grandes sindicatos con el Poder Ejecutivo del Estado, bien poco se cambió y estamos viendo las consecuencias. El triunfo arrollador de Morena en las elecciones presidenciales pasadas, los votos a Sheinbaum, ¿consolidan esta alternancia democrática en México? ¿Tú cómo la ves, Gabriel? A ver, Jaime, es que las transiciones son para adelante y también para atrás. Es decir, yo creo que por casi 2 décadas vivimos una transición del autoritarismo a la democracia, pero los estudiosos en ciencia política nos dicen que también existen transiciones al autoritarismo por la vía democrática. Es decir, que el votante, falto de educación cívica, que es una responsabilidad que nos corresponde a todos, sociedad, sistema educativo, universidades, educación básica, medios, todo, ¿no? No logramos en esos 20 años permear en la educación cívico-política de los ciudadanos. Y entonces queremos
que haya una democracia sin demócratas. Es decir, sin electores con un mínimo de convicción democrática. Y es por eso que de repente, hartos de la inseguridad, de la corrupción, de la ineficacia del gobierno, el elector sale ciertamente desesperado y muy poco orientado, porque no tiene los elementos de juicio, porque nadie se los ha dado en 20 años, a votar molesto, enojado, con un mal humor social. Y vota por un tono de gobierno autoritario que discursivamente le hace sentido y desecha cualquier defensa por algún tipo de institución democrática del país. O contrapeso. Por eso es que le ha salido no solamente barato, muy rentable al gobierno federal terminar ya con 2 organismos constitucionalmente autónomos, 3 en realidad, la Coneval, el IFT y el Instituto Federal de Telecomunicación, y el INAI, perdón, esos 3. Y te olvidas del instituto, del primero que se descabezó, el Instituto de Evaluación Educativa, que era sumamente importante. Bueno, todo eso le ha servido y tú ves las encuestas y la mayoría de la gente dice que bueno, no servían para nada. Porque tampoco les supimos educar, comunicar cuáles eran los beneficios de esos organismos. Pero es un fenómeno global, Gabriel. Sí, global. O sea, yo lo digo, no es democracia sin demócratas. No está es para pasando que los en mexicanos Argentina, nos abramos las venas. pasó en Brasil, en Estados Unidos en recientemente, en Inglaterra, está por pasarles en España, nada, ¿no? De que les pasa en España. Pero es que el poder solo se controla con poder, Jaime. Centralizar poder es exactamente lo contrario a estar democratizando la vida pública. Nos quedan 2 minutos, me gustaría en 20 segundos cada uno, ¿cuándo volveremos a ver otra alternancia en estas condiciones, con todas estas reformas y con todas estas nuevas instituciones? Mira, Jaime, se podría dar otra alternancia, pero ya las instituciones ya están ahí, los cambios constitucionales están ahí, entonces hay nuevas reglas del juego. Entonces, ¿cuándo la verías? En 2 sexenios. En 2 sexenios. A ver, alternancia como cambio del partido en el poder, probablemente muy rápido. Como cambio de actitud frente al poder, yo creo que eso está largo porque no ha surgido la clase política que la pueda protagonizar. Tampoco no lo veo como vaya a hacer algo próximo. Sí, yo coincido con Gabriel. Podemos cambiar de siglas y no va a suceder nada. Cambiar el estilo, volver a un diseño republicano del país, lo veo muy remoto. 40 años. Bueno, pues ahí están los pronósticos. Usted, ¿cómo la ve allá en casa? ¿Habrá las condiciones para hacer unas nuevas elecciones libres con este Instituto Nacional Electoral que al parecer cada vez está más cerca del poder? Sí. Pero ¿te parece, Jaime, que en este momento el problema del país tenga que ver con que las elecciones no son confiables o con que la mayoría de los ciudadanos que acuden a las urnas no están razonando correctamente su voto? No, yo creo que las dos cosas son fundamentales. ¿O quién está llegando a yo las creo que la candidaturas? primera todavía no es tema, ¿eh? Ahorita el tema es que con todas las de la ley, el ciudadano sale a darle cheque en blanco a una sola opción política y es un tema de educación política. Sí, sin duda. Pero yo sí creo que lo que es inadmisible es retroceder y volver a perder eso que ganamos hace 25 años, que fue el respeto al voto. Creo que eso es fundamental para el futuro del país y ojalá que eso sí tengamos la educación suficiente, Gabriel, para mantenerlo y para defenderlo. Se nos terminó el tiempo, gracias por habernos acompañado, que tenga una excelente semana y lo esperamos aquí nuevamente el próximo lunes en Periodismo en Plural. Gracias, Augusto. Claro, Jaime, gracias, buenas Vania. noches. Gracias, Gabriel. Gracias, Buenas noches. Iván. Pero sobre todo, gracias a ustedes que nos acompañaron. Muy buenas noches.